Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Olivares, soy coordinador de EduLab y hoy día voy a ser el moderador de este webinar llamado Herramientas para una educación remota inclusiva, organizado por EduLab en conjunto con la Dirección de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también con el Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también con el Tecnológico de Monterrey y Fundación Mis Talentos. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy día acompañándonos. EduLab es el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile encargado de impulsar soluciones innovadoras en educación. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos mediante la vinculación de investigadoras e investigadores con distintos actores del sistema educativo y también apoyándolos y apoyándolas en el desarrollo de distintas tecnologías que tienen impacto en niveles y focos educativos. Todo esto lo hacemos con el único objetivo de que estas soluciones, estas invenciones, lleguen a la sociedad, estén útiles, disponibles para ustedes y puedan dar soluciones innovadoras a problemáticas en educación. Es por eso que hoy día estamos haciendo este webinar para poder entregar experiencias y herramientas que nos puedan ayudar a una educación más inclusiva desde una mirada en la educación superior. Si bien este es el foco, pero también vamos a entregar herramientas que se pueden aplicar a cualquier contexto educativo. Y es por eso que nos acompañan 4 especialistas, a quienes voy a presentar en este momento. Si me dan un segundo para compartir pantalla. Nos acompaña Catalina García, directora de Dirección de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Jorge Ayala, que es director de Inclusión y Accesibilidad del Tecnológico de Monterrey. Manuel Parra, profesional Canvas del Centro de Desarrollo Docente. Eugenia Victoriano, especialista de Inclusión en Educación Superior de la Fundación Mis Talentos. También nos acompaña Daniela Farfán, que es nuestra intérprete de lengua de señas, así que muchas gracias, Daniela, por estar acá acompañándonos. Cada presentación dura 10 minutos y después de esta vamos a abrir un espacio de conversación donde ustedes nos pueden hacer preguntas mediante los comentarios en Facebook. Así que las y los quiero invitar a que participen de este webinar de esa forma. También quiero agradecer enormemente a todos y todas quienes hicieron partícipe con sus preguntas al momento de inscribirse, dado que estas las agrupamos y ya se las enviamos a las personas que ya nos están acompañando para que puedan robustecer sus presentaciones. Así que muchísimas gracias. Bueno, y antes de comenzar, desde EduLab queremos hacer un saludo de mucha fuerza y mucho ánimo a todos y todas quienes pueden estar pasando un momento complejo en esta circunstancia, desde el punto de vista familiar, de cercano, financiero. Así que queremos dar un llamado de ánimo, de fuerza, y esperamos que este webinar pueda aportar en algún grado a mejorar, en este caso, la calidad de la educación en este contexto. Perfecto. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a comenzar contigo. Si nos puedes compartir tu presentación y el tiempo es tuyo. Claro, Muchas gracias. muchas gracias. Confírmame. Sí, ¿se ve bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Dado que es un tiempo muy acotado, voy a ir al grano y después estaré disponible para preguntas. Eh, la pregunta que me hice yo respecto del tema de hoy es cómo hacer que la docencia remota, pero que está dada además en contexto de pandemia, podría potenciar la equidad y la educación, en la educación superior. Entonces, lo primero que creo que es relevante es que nos pilló de sorpresa. Es un contexto adverso. Por lo tanto, si bien tenemos hartas cosas que considerar de la tecnología que la docencia remota tiene como potencial, en rigor eso es distinto cuando esto nos pilla de golpe, ¿no? Tenemos que hacerlo rápido, transformar todo a formatos remotos, aunque no estuviera preparado previamente para ello. Y ahí nos encontramos con desigualdad en las condiciones de acceso, de equipamiento y de varios otros factores. ¿Cómo velar entonces por una docencia inclusiva? Creo que hay dos cosas fundamentales. La palabra inclusión es tan grande que a veces puede caber todo ahí. Nosotros queremos mirarlo con algunos focos. Inclusivo entendiendo que considera la diversidad, acoge, mira las diferencias, las observa, hay curiosidad por esa diferencia, hay valoración de esa diferencia. Y eso nos enriquece cuando logramos que se encuentre. ¿Y cómo potenciar la equidad?
Ahí son diferencias que en rigor son desigualdades, son barreras, adversidades, y eso entonces implica que tengamos que considerar soportes o intervenciones focalizadas. Esto de que sea en pandemia, que además siempre tenemos que mirar siempre en contexto, nos hace importante tener en cuenta que la crisis sanitaria nos está afectando a todos, pero la forma en que nos afecta es diferente. Hay diferencias en situaciones de salud. En el caso de la educación superior, tanto profesores como estudiantes pueden estar o no contagiados, tener un familiar contagiado, un familiar lejano que te tiene preocupado, un familiar que vive contigo, que implica que tengas que cuidarlo. Las situaciones económicas son muy diversas también, y eso marca diferencias en no solo si tienes un computador o no, qué tipo de herramienta tienes para conectarte, si es que tienes conexión, si esa conexión es de alta calidad, el espacio físico donde te encuentras, y por supuesto eso va cambiando, porque además la pandemia ha hecho que haya un impacto económico en muchas familias, lo que hace que un estudiante que quizás estaba en ciertas condiciones al inicio del semestre, no lo esté avanzado las semanas. La docencia remota inclusiva entonces reconoce y valora un grupo que es diverso. Equilibra la empatía y la acogida con altos estándares académicos. Aquí es súper importante, lo hemos considerado así, que sigamos teniendo altas expectativas del aprendizaje. Lo que hay que hacer aquí es buscar la manera alternativa para hacer ese camino y lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Empatía y acogida no es lo mismo a decir, no te preocupes, no lo hagas, no lo aprendas, ¿no? Eso también habla de inclusión y equidad. Promover la visibilización de las diferencias en el trabajo permite acoger la diversidad, el tipo de preguntas que hay, las perspectivas que logras poner en la conversación pedagógica y buscar que todos aprendan considerando estas desigualdades. Entonces hay dos preguntas fundamentales. ¿Están pudiendo todos y todas mis estudiantes acceder al contenido de mi clase, desarrollar las actividades formativas y rendir las evaluaciones? Son tres cosas distintas, están de la mano, pero no es lo mismo. Una cosa es que yo presente información accesible para personas de distintas características, con distintas formas de acceder, de la conexión que tengan, pero otra es si van a tener la posibilidad de desarrollar la actividad que yo estoy proponiendo y finalmente si van a poder demostrar aquello que han aprendido. Son tres elementos distintos que tengo que considerar haciendo los ajustes necesarios para que acoja la diversidad y sobre todo tenga equidad. ¿Estoy incorporando el valor de la diversidad durante mis clases? Esa también es una pregunta relevante que yo puedo hacerme para que sea potenciado de forma consciente, ¿no? Que yo tenga la planificación de considerar la diversidad, ponerla sobre la mesa y entonces que el mensaje es que realmente la valoro. La docencia remota accesible y que promueva equidad, aquí son más tips quizás, pero detrás de cada uno de estos están los conceptos y las reflexiones que les acabo de mencionar. Hay que conocer el grupo de estudiantes que uno tiene, qué características y qué contextos tienen. De repente uno dice, no, está bien, tiene computador, pero es un computador que se comparte en la familia. No lo tiene disponible en todos los horarios. Si la evaluación tiene que estar en un lugar tranquilo, a veces no tienen dónde estar. O es complicado prender la cámara por el contexto que tienes alrededor. O lo que estás pidiendo no es accesible. Una persona con discapacidad podría no poder acceder a la información o a esa forma de ser evaluado. Hay que explicitar que uno está disponible para resolver dudas. Eso ayuda mucho cuando los estudiantes están complicados, cuando tienen situaciones complejas, saber que la puerta está abierta para plantear situaciones, resolver inquietudes, hacer preguntas, pedir ayuda. Especificar los canales de comunicación y que sean distintos a la clase. En el contexto remoto, uno se conecta, estamos todos en paralelo, es distinto estar en formato presencial, y muchos estudiantes necesitan saber cómo y cuándo se pueden contactar con su profesor para recibir esta ayuda. Hay que hacerlo de forma planificada. Y hay que explicar la importancia de reportar a tiempo. No es lo mismo cuando un estudiante nos habla al inicio del semestre de una situación que al final del semestre. Y eso hay que potenciar a los estudiantes a que lo hagan. Hay que tener un encuadro claro y flexible, un encuadre. Las normas tienen sentido y es bueno explicitarlas. Cuando uno dice voy a pasar asistencia, y uno dice, ¿por qué nos van a obligar? Es distinto a saber que yo paso asistencia para saber si están viniendo, porque si dejan de venir me voy a preocupar. Voy a tratar de saber por qué no estás asistiendo a clase. O si pido aprender la cámara o no, o el tiempo que se otorga, tiene razones pedagógicas, de cuidado, de bienestar, y eso es bueno explicitarlo también.
Considerar los horarios de conexión. A veces uno pone ciertas normas para que se cumplan los objetivos, para velar porque los estudiantes hagan las cosas como corresponde, pero de repente si la clase te dice, si no te conectas los 2 primeros minutos, quedas fuera. Quienes tienen dificultades de conexión, quienes comparten computador, quedan fuera. No es irresponsabilidad, es que no están las condiciones, y además de eso le estamos poniendo una barrera extra, que es no poder participar de las clases. Hay que pensar en actividades sincrónicas y asincrónicas. O sea, tengo que tener alternativas para estudiantes que no van a poder estar conectados para aprender y para conectarse. Y tienen que poder informarnos eso. Hay que optimizar los recursos. Hay material que, ojalá el material se pueda descargar desde el celular. Tenemos muchos computadores que estudian por celular hoy en día. No tienen un computador, no tienen una tablet, y eso hay que tenerlo en consideración. Desactivar las opciones HD lo hace más accesible, baja los datos que requiere utilizar, también permite mejor conexión, por lo tanto usar pocos datos. Como les decía, opciones asincrónicas para revisar el material, para tener una tutoría. Nosotros tenemos estudiantes que tienen muchas tutorías de apoyo. Si el material no está disponible, difícilmente puede trabajar el tutor con el estudiante. Entonces, si yo digo no lo voy a subir para que vayan a clase, en realidad dejo a muchos sin la opción de poder potenciar su aprendizaje. Hay hartos tips aquí, los podemos comentar después, pero hay que hacer ajustes también específicos cuando tengo estudiantes con discapacidad. El material en PDF o en doc de Word es leíble por los lectores de pantalla. Hay que tener esas consideraciones, hay que describir los elementos visuales, insertar descripciones, usar subtítulos, contenido narrado, considerar intérprete de señas en caso de que haya un estudiante usuario de lengua de señas. Hablar de frente a la cámara ayuda a los estudiantes que se apoyan en la lectura labial, y hay que abrir alternativas en formas de comunicación. Estudiantes con trastorno espectro autista u otras características que requieren otra forma de vínculo. La evaluación también requiere buscar formatos alternativos para demostrar lo que sé, y que no sea el medio lo que hace pensar que no aprendí, o al revés, que sí aprendí y no lo he aprendido, necesito poder recibir ayuda. Flexibilizar no es bajar la calidad, es encontrar una forma alternativa de demostrar el aprendizaje esperado. Eso es crucial para poder hacerlo con equidad, con verdadera inclusión. Monitorear la participación es fundamental en este contexto remoto. Tenemos estudiantes que por el monitoreo hemos sabido que requieren un computador, que no están participando. ¿Por qué no participan? Por algo que pasa en su casa, porque no tienen las condiciones, porque no saben cómo hacerlo. Todo eso va ayudando. Tener monitoreo, ayudar que los compañeros sean apoyo también. Si alguien no está conectándose, si saben por qué, que lo puedan contactar, hacer seguimiento de cómo participan, y ojalá trabajar en equipo. El formato remoto nos requiere de un trabajo en equipo sin duda, porque tiene muchas variables en paralelo. Con esto termino. La docencia remota tiene que ser colaborativa y en proceso. Uno es un docente dentro de un contexto, es bueno saber que ese contexto te va a apoyar, cuáles son los lineamientos, qué recursos hay. Va a haber más desafíos por resolver a lo largo del semestre, precisamente porque tenemos una pandemia. Eso es distinto cuando uno lo define desde el inicio de forma remota. Hay que conocer los apoyos para los estudiantes para derivar de forma correcta, y conocer los apoyos para docentes. Está bien pedir ayuda, usted también está viviendo la pandemia, y la verdad es que estamos todos en esto, y es bueno mirarlo de esa manera. En clases lo del equipo ayuda porque están los lineamientos, porque tengo soportes, porque puede haber alguien mirando el chat mientras yo estoy dictando la clase, puede haber alguien monitoreando si el alumno se desconecta o no, y todo eso es una forma de velar por la equidad y la inclusión en la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Quiero decirle a todos y a todas que esta presentación va a estar disponible en nuestra página web de DULAB, así que todos los tips que dio Catalina los pueden después descargar en esta plataforma. Así que muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar ahora con Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jorge es del TEC de Monterrey, en este momento está en Monterrey, en México. Lo tengo que decir para que también decir que tengo un invitado internacional. Así que Perfecto. muchas gracias Jorge por estar acá hoy día acompañándonos, y el tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla. Y bien, primero que nada quiero agradecer este espacio para
poder compartirles algo de nuestras experiencias y aprendizajes que hemos adquirido en este tiempo que hemos estado trabajando también con este modelo digital a distancia. Y bueno, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a los organizadores. Y bueno, quiero empezar también, antes de hablarte de algunas prácticas y aprendizajes que hemos desarrollado, pues mencionando que también la contingencia y la pandemia ha sido algo que yo creo que a todos y a todas nos fue algo sorpresivo y algo que significó el tener que hacer una adaptación y sí, totalmente lo que es una adaptación de nuestra forma en la cual impartíamos la educación y en la cual también desarrollamos la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, también esto generó distintos aprendizajes y también experiencias muy interesantes que me voy a permitir compartirles a lo largo de estos 10 minutos. Bueno, primero que nada, algo que también ha sido muy importante es poder identificar que cuando un currículo se diseña sin pensar en todas las necesidades, pues realmente resulta siendo algo que en el largo plazo pues puede ser algo que es poco atractivo, poco funcional, incluso costoso. Y esto lo hemos visto tanto desde las clases que eran presenciales, ahora también lo hemos visto también reflejado en las pues, clases y actividades que son en un modelo digital. Aquí siempre es importante poder identificar cuáles son esas necesidades que pueden tener mis estudiantes con y sin discapacidad, pensando en esta diversidad, este amplio abanico de diversidad que hay, que es que somos todas las personas. Bueno, y para esto yo me quiero enfocar en 3 recursos, digamos, como principales, que son los documentos, las presentaciones y los recursos audiovisuales, que son algunos de los recursos que utilizamos nosotros frecuentemente. Para lo que son los documentos y que puedan ser accesibles para todas las personas y de esta manera poder, digamos, asegurarnos de que el aprendizaje se llegue a nuestros estudiantes, es importante considerar estos aspectos. El poder tener una estructura adecuada, con un orden de contenido, el poder incluir distintos saltos de secciones, de números y saltos de página, incluir encabezados, párrafos, listas, el texto izquierda-derecha, texto claro, frases cortas, simples. La tipografía, se recomienda mucho sans serif o sans serifa. Esto también pensando en personas con alguna dificultad del aprendizaje para la lectura. Este tipo de letra pues, es muy accesible, entonces facilita bastante. El contraste entre el color del texto y el fondo también es algo que se recomienda mucho tener presente para aquellas ocasiones en las cuales hay, digamos, mucha luz o poca luz y puede haber una mejor lectura de todos estos documentos que son electrónicos. Destacar el texto que es importante y algunas herramientas que consideramos que son importantes para documentos accesibles. Obviamente lo que es el Microsoft Word, PDF, caracteres. Siempre hacemos este énfasis en que sea con caracteres y no PDF imagen. Pensando en los programas que son lectores de pantalla y de esta manera el lector de pantalla pueda, pues, digamos, brindarle a la persona que lo utiliza la información de este documento en PDF. Y lo que son los libros electrónicos también es algo muy, muy importante y que incluso desde antes de la contingencia hemos estado recomendando mucho, que no sea nada más el uso de libros físicos, sino también electrónicos. Presentaciones, de igual forma, lo que es el orden del contenido, utilizar encabezados, listas, toda la parte del texto claro, frases cortas, simples, la tipografía sans serif, sans serifa, tamaño de la letra, se recomienda que sea grande, al menos de 24 puntos, y no usar más de 2 o 3 colores. Cuidar también lo que es el contraste entre el color del fondo y del texto. Y algo muy importante
que hacemos mucho hincapié es al momento de utilizar imágenes, diagramas, gráficos, tablas, fórmulas, poder incluir algún recuadro con un texto descriptivo que nos pueda describir qué es lo que está en esta gráfica, qué es lo que está en esta imagen que estamos colocando, de manera descriptiva, qué es esta fórmula que estamos poniendo en nuestra presentación. De igual forma, para que los programas que son lectores de pantalla puedan brindarle a la persona que lo utiliza la información completa. Y nuestro estudiante o nuestra estudiante no se quede con duda al momento de recibir esta presentación. Recomendamos lo que es el PowerPoint, que es una herramienta bastante accesible. Y bien, en cuanto a los recursos audiovisuales, aquí también es importante que pueda permitir que el usuario controle lo que es el volumen para subir, bajar el volumen. Eso es algo muy importante para una persona, por ejemplo, con baja audición, que también está visible este icono para poder silenciar y controlar el volumen, incluir descripciones auditivas de los elementos visuales que se están presentando en nuestros videos, por ejemplo, así como también poder incluir descripciones que sean visuales en nuestros videos, para también que las personas puedan tener una mayor alcance con nuestro video. Emplear también subtítulos, emplear una tipografía en caso de que se incluya con los subtítulos, con las descripciones visuales, que sea con un tipo de letra legible. Y también se recomienda mucho incluir un recuadro con un intérprete de lengua de señas. También tener el cuidado con el contraste entre el color del fondo y el color del texto. Y bueno, algunas herramientas que se recomiendan para hacer y desarrollar este tipo de recursos pues son After Effects y Adobe Premiere principalmente. Todo esto haciendo énfasis y en que son algunas herramientas, son algunos tips y consejos que hemos ido desarrollando con la presentación que se vino con esta contingencia, para que de esta forma nuestros estudiantes con y sin discapacidad puedan tener una mejor información, y de esta forma asegurarnos que su formación no se ve afectada. Sabemos que cada persona con y en discapacidad tiene distinta manera en la cual aprende, en la cual se siente más cómodo o cómoda con distintos estímulos visuales, auditivos, etcétera. Y por eso, al hacer que nuestros recursos puedan tener un mayor grado de accesibilidad, puede incrementar que nuestros estudiantes tengan un mayor grado de comprensión de lo que se está tratando de transmitir. Esto era para los documentos, presentaciones y recursos audiovisuales. Pero también, ¿qué pasa con las clases sincrónicas? Nosotros utilizamos el Zoom frecuentemente, y también nos hemos dado cuenta que esta herramienta brinda también mucha, digamos, accesibilidad, incluyendo lo que son subtítulos, tiene accesibilidad en el teclado para distintos comandos, es compatible con lectores de pantalla, se pueden grabar las sesiones, que también es algo que nos ha sido muy útil para los distintos estudiantes que puedan tener acceso a esta clase que se imparte y puedan manipular el sonido, puedan regresar el vídeo y poder pues asegurarse de algo que no les había quedado claro. También permite configurar lo que es el contraste y bueno, también lo que es incluir intérprete de lengua de señas. Y bueno, también les quiero platicar muy brevemente
nuestro modelo bajo el cual trabajamos. Nosotros trabajamos en lo que son 3 pilares: la experiencia, la accesibilidad y la cultura. La experiencia, pues bueno, es toda esta parte que les comentaba, todas estas recomendaciones, todos estos datos para poder orientar a profesores, profesoras y a estudiantes también de qué manera se puede generar una mayor accesibilidad y ser más incluyente el conocimiento y que su experiencia estudiantil sea la más apropiada. Brindamos distintos servicios, también ya de manera presencial, en un contexto presencial, como es impresión en braille, facilitar equipo magnificador de sonido, préstamo de silla de ruedas, cambio de salón, etc. Pero también uno de nuestros pilares en los cuales nos hemos estado enfocando mucho es el de la cultura. ¿Por qué? Porque sabemos que si no hay cultura, por más que estemos pensando en la accesibilidad, por ejemplo, o en los servicios que podemos ofrecer, realmente no podemos hacer algún cambio. Entonces tenemos que generar y promover una cultura de inclusión. Y para esto tenemos distintas actividades, como son el Foro de Inclusión de Personas con Discapacidad, que va a ser este año nuestra 6ª edición. Tenemos cursos de lengua de señas mexicana. Tenemos un servicio social que nuestros estudiantes, digamos, trabajan y conviven con personas con discapacidad intelectual y personas con autismo para el desarrollo de habilidades sociales. Damos charlas y talleres relacionados al tema de inclusión y diversidad. Y bueno, también trabajamos muy de cerca con el Departamento de Infraestructura, planta física que le llamamos, para las adecuaciones y el tema de accesibilidad física. Y bueno, algunas recomendaciones ya para finalizar. Realmente no sé cuánto tiempo me queda, pero ya nada más para englobar. Algo que es fundamental es poder escuchar, conocer a nuestros estudiantes con y sin discapacidad. Poder escucharlos, poder saber que de qué manera podemos llegar mejor a ellos y a ellas para su formación, ¿no? Y no solamente como profesionistas, como profesionales, sino como personas, que también eso es, yo creo que es parte de nuestra labor. Se debe apostar a la diversificación en la forma en la cual se presenta la información para poder asegurarnos de que llegamos a más personas y acercarse y trabajar en sinergia con los departamentos de atención a estudiantes con discapacidad. Esta pandemia vino a resaltar una situación que ya de por sí era complicada para muchas personas con discapacidad. Sin embargo, la tecnología puede ser y es una gran aliada. Hay que hacer uso totalmente de esta. Y se debe trabajar muy fuerte en el tema de la cultura, de inclusión, para que de esta forma podamos, pues ahora sí, generar que el día de mañana, como le digo a mis estudiantes, el día de mañana ustedes van a desarrollar y generar que la sociedad sea más incluyente. Y bueno, ya nada más invitarles a lo que va a ser el 6º Foro de Inclusión de Personas con Discapacidad, parte 1, que va a ser el modelo digital, 5, 6 y 7 de octubre. Es un evento gratuito, abierto a todo público. Vamos a estarles compartiendo la liga. Y ya para finalizar, me gusta siempre terminar con esta frase. La inclusión nunca se entenderá mientras sea un ellos, ustedes, aquellos. Solo será entendida cuando logre ser un nosotros. Y entender que esa es la diversidad. Todos somos parte de esa diversidad y todos somos un nosotros y nosotras. Esto hace que tengamos que poner siempre esa mira en cómo podemos llegar a todos nuestros y nuestras estudiantes. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Jorge Ayala, les dejo mi correo y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y página de Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Una consulta, este encuentro que van a hacer en octubre, para que la gente más o menos sepa cómo hacer la plataforma, va a estar toda la página del tecnológico. ¿Cómo, o tú nos puedes compartir después más información para que nosotros la difundamos acá? Sí, definitivamente lo vamos a estar compartiendo en la página de Facebook y les vamos a estar compartiendo a ustedes también la liga para que también directamente se puedan ir, digamos, sumando a la plataforma. Genial. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Ahí vamos a
a estar atentos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar ahora con Manuel. Y antes de partir contigo, Manuel, quiero agradecer a mucha gente que está preguntando. Estoy viendo las preguntas, están muy, muy buenas. Así que terminando con Manuel y con Eugenia, vamos a abrir ese espacio, ¿ya? Manuel, ¿cómo estás? Súper bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Agradezco también las ponencias de Catalina, de Jorge, y estoy esperando también la de Eugenia con mucha ansia de poder escucharla. Así que muchas gracias, Carlos. El tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta instancia. A ver, voy a poner mi cronómetro para tratar de ajustarme a los tiempos también de esto. A ver, lo que quiero hablar hoy día es referente a herramientas para una educación remota inclusiva, una mirada desde la educación superior. Soy Manuel Parra Cavieres. Soy parte del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, enmarcado en lo que es la Vicerrectoría Académica. Y lo que primero quiero revisar con ustedes tiene que ver con lo siguiente, con el proceso formativo, para que nos podamos de alguna forma ir introduciendo a lo que yo quiero comentarles, a partir también de la recogida de todos los datos, de todas las preguntas que ustedes nos pudieron mandar con anterioridad. También fuimos de esa forma elaborando un poco la propuesta de poder compartir información en contexto y en la contingencia de lo que ustedes también necesitaban. Entonces, proceso formativo. ¿Qué tenemos ahí? Actores. ¿Y quiénes son los actores involucrados? ¿Quiénes son los actores involucrados en este proceso formativo? Nos vamos a ceñir principalmente a estudiantes y a profesoras y profesores, asumiendo también que dentro de los actores involucrados está la sociedad, está el contexto que los rodea y hay un montón de circunstancias que van a ser partícipes y que van a influir dentro de este proceso formativo. En esa línea, dentro de lo que nosotros hacemos dentro del Centro de Desarrollo Docente, manteníamos una comunicación y un equipo del cual estoy profundamente orgulloso de pertenecer, un equipo muy cohesionado respecto a lo que era la presencialidad, y estábamos acostumbrados a trabajar en instancias como, por ejemplo, la implementación de una plataforma educativa, que es la plataforma Canvas, de trabajar respecto a el diplomado en docencia universitaria, donde también se abordan un montón de temas de accesibilidad y de formación para los docentes. Entonces, ese es el equipo, ese es un equipo dinámico, alegre, carismático, que lo puede reflejar esa imagen, y de esa imagen, donde estábamos todos súper juntos, todos súper unidos, festejando una instancia presencial, hemos pasado a esto, a seguir siendo un equipo muy unido, un equipo de profesionales que trabaja, ¿cierto?, para el desarrollo docente, pero que nos vemos en una circunstancia distinta, en una circunstancia donde estamos enmarcados, ¿cierto?, en trabajar a distancia, en trabajar en un ambiente digital, donde las condiciones para desarrollar la docencia son distintas y son diversas para todos y todas las personas. Entonces, en esa línea, ¿cuál es nuestro rol como Centro de Desarrollo Docente, asumiendo también lo que venía desde mucho antes, que era la presencialidad, y asumiendo también la contingencia de ahora? Poder hacer uso y poder complementar el desarrollo docente con las asesorías para que los profesores y las profesoras puedan incorporar elementos de accesibilidad al desarrollo de la docencia, a un desarrollo de una docencia que sea de carácter transversal, un desarrollo que no solamente se fije en aspectos más bien técnicos, pedagógicos, sino que un desarrollo transversal respecto a cómo nosotros vamos a poder entregar los contenidos a todos nuestros estudiantes sin miramiento de ninguna exclusión o discriminación o discapacidad que pueda haber por parte de cualquiera de los actores involucrados, ya sean académicos, académicas, estudiantes en general. Entonces, en esa línea, el Centro de Desarrollo Docente tiene una amplia gama de instancias formativas, las cuales nos hemos ido encargando de ir nutriendo, y que son una instancia formativa que son muy transversal. Tenemos desde, por ejemplo, la que estamos viendo ahí, cómo construir un caso de aprendizaje, inserciones básicas a lo que es la docencia universitaria en Canvas, lineamientos para poder hacer construcción de cursos online en este contexto. De una forma también lo preguntaban en las consultas que llegaban los días anteriores, cómo poder garantizar los aprendizajes de todos y todas las estudiantes.
nosotros también entregamos lineamientos que van a permitir acceder a recursos y herramientas que nos van a entregar de alguna forma una mejor manera de añadir elementos de accesibilidad a la docencia. Las voy a mencionar más adelante. Otros tipos de webinar, por ejemplo, destinados a herramientas de accesibilidad básica. Acabamos de terminar un ciclo sumamente exitoso de 4 webinars respecto a contenidos mínimos de accesibilidad que los docentes podrían incorporar en sus prácticas, referente a cuestiones como, por ejemplo, las que ya mencionó Catalina, como ya las que mencionó Jorge, edición de recursos, de elementos de materiales, documentos, adaptaciones que podemos ir modificando, ¿ok? Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que debemos nosotros garantizar? Debemos garantizar que exista una equidad en el acceso a la información. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos ir en la línea de que se logre una permanencia en la educación superior para todos y todas las estudiantes. A ver, existen muchísimas vías para poder acceder a la educación universitaria, pero lograr mantenerse va a corresponder también a poder entregar herramientas y poder incorporar recursos que vayan a permitir un acceso transversal a los contenidos en todas las disciplinas, no solamente en disciplinas que puedan ser de alguna forma más a la mano, por decirlo de alguna manera, sino que todas las disciplinas deban poder entregar un acceso que sea transversal. Si nosotros podemos asegurar eso y si nosotros incorporamos dentro de la formación de nuestros docentes, de nuestros académicos y académicas, herramientas para que ellos puedan integrar estos contenidos de manera accesible a los estudiantes, vamos a poder también asegurar la permanencia de estos estudiantes que requieran de alguna adecuación curricular, que requieran de algún ajuste de material, lo vamos a poder lograr. Lo muestro y lo trato de ejemplificar un poco aquí en la imagen. Igualdad no es lo mismo que equidad. Yo creo que el concepto de equidad en el acceso a información tiene que ser clave y tiene que ser un eje articulador, y así es como lo ha venido entendiendo la UC a partir también de la Dirección de Inclusión, del cual está aquí nuestra directora, y también de las instancias formativas que asumimos nosotros dentro del Centro de Desarrollo Docente. La idea es que el docente nunca se sienta solo respecto a que no sepa cómo llevar adelante una adecuación curricular o cómo llevar adelante un elemento de otorgar accesibilidad a su curso. La idea es poder acompañarlo y que ellos tampoco se sientan solos, porque de alguna forma lo que nosotros tenemos que asegurar es que el apoyo al docente, más en este contexto que es remoto, se mantenga, sea constante y nos permita acceder a esto, que es muy importante, otorgar las mismas posibilidades a todos y todas nuestras estudiantes dentro de nuestros cursos. A ver, incorporar recursos me refiero a que, por ejemplo, podamos ofrecer sistemas de apoyo, estudiantes con discapacidad visual, poder entregarle a los profesores herramientas sobre cómo ocupar los lectores de pantalla que pueden ser de carácter gratuito o que de alguna forma están incluidos dentro de los sistemas operativos de nuestro computador. Enseñarles dónde están, dónde ellos pueden acceder a eso. Amplificadores de pantalla para que de alguna forma el profesor es un facilitador de los estudiantes que requieren de algún ajuste o de algún elemento de accesibilidad dentro de su curso. Entonces, que ellos también sean partícipes de poder ir incentivando el acceso a estos tipos de recursos. Sugerencias para poder crear y para poder adaptar distintos tipos de material, como por ejemplo los que ya mencionaron, no quiero ser tampoco majadero, el tipo de fuente, el tamaño que voy a usar, la configuración de los colores que puedo tener, los contrastes. Nosotros entregamos en los últimos webinars que hicimos a los docentes, tuvimos, repito, muy buena cantidad de asistentes, una gama de una plantilla respecto a cuáles son las orientaciones también ministeriales y también de la UC que se pueden de alguna forma ir configurando para que estos materiales tengan un carácter accesible. Y ojo aquí, accesible no tan solo a estudiantes que tengan un tipo de discapacidad, sino que sean accesibles para todos los estudiantes. Y aquí nos basamos en un principio que ya es un poco conocido por la gente de inclusión, que tiene que ver con el diseño universal de aprendizajes. Nosotros lo hacemos transversal y no solamente para un tipo de estudiantes, sino que para todos, que ese material sea accesible para todos, ¿ok? Por ejemplo, ofrecer sistemas de apoyo para estudiantes con discapacidad auditiva. ¿Cuáles me dirán? Por ejemplo, el activar la cámara, el fijar la cámara de Zoom cuando nosotros estamos en una reunión,
el tener a nuestra intérprete que ahora está apareciendo, ¿cierto?, en este tipo de webinar, el tema de los subtítulos sincrónicos que podemos ir añadiendo también, qué sé yo, ofrecer sistemas de apoyo para poder establecer información, que los docentes sepan, por ejemplo, crear presentaciones narradas, donde tengan la posibilidad quizás de añadir subtítulos y de alguna forma también construir un guión que va a ser de alguna forma también descargable y de alguna forma en ese ámbito hacemos una articulación de entregar contenido, de que este sea accesible y de que pueda ser también descargado por cualquier estudiante que necesite acceder a este tipo de información. Me quedo con una reflexión final, que es que el contenido sea, como ya lo dije, transversal, se ligue mucho a los principios del diseño universal de aprendizaje y que no tan solo sea para estos estudiantes con discapacidad, sino que se pueda aplicar transversalmente para todos y todas las estudiantes que permanezcan, ¿cierto?, en nuestro curso, asumiendo que el profesor va a ser una punta de lanza que nos va a abrir este camino para poder añadir elementos de accesibilidad en nuestros cursos. Es importante saber que el docente tiene que tener un entendimiento de los estudiantes, de su contexto propiamente tal, para poder saber cuáles son las necesidades o los requerimientos que vayan a tener los estudiantes. Es muy importante también, lo que ya mencionaban en algún momento, reducir las brechas de conectividad. Hay cosas que nosotros tenemos que saber y que tenemos que tener en consideración de nuestros estudiantes, que no todo el mundo tiene las mismas opciones de conexión, que no todo el mundo tiene los mismos aparatos tecnológicos. Entonces también hay que ser conscientes y tomar de alguna forma las precauciones para poder trabajar con aquello. Aquí lo exponíamos. Entonces, sistemas de apoyo a estudiantes con discapacidad, acceso universal, que es como la reflexión final que me quiero quedar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. En verdad, enormemente agradecido por todos los tips que nos diste. Tengo una consulta. ¿Estos webinars que tú comentabas están disponibles o son más internos? A ver, estos webinars están disponibles para que ustedes los puedan revisar el registro dentro del sitio web del Centro de Desarrollo Docente. Por lo pronto se articularon 4 instancias formativas donde tuvimos una muy buena cantidad y una muy buena aceptación también por parte de los académicos y académicas de la UC. Y ahora lo que estamos trabajando junto a un equipo maravilloso, que aprovecho de mencionarlo, junto a Jonathan Rivera y a Daniela Reyes, de Piane UC, estamos trabajando un curso de accesibilidad también que va a estar orientado, un curso online, también en esta tónica y a raíz de esta contingencia, un curso online de autoformación y autoinstrucción para académicos, docentes, funcionarios y posteriormente también para estudiantes. Así que estamos trabajando, hay mucha idea, hay muchos cursos, hay muchas instancias formativas que también se van a ir abriendo, así que los invito también a revisar la página web del Centro de Desarrollo Docente de la UC. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Nos puede dejar de compartir en la pantalla, por favor? Por supuesto. Muchas gracias. Genial. Ahí vamos después a complementar mucho más de lo que conversamos en la parte de preguntas, ¿ya? Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, el tiempo y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. ¿Comienzo a compartir la pantalla? Claro, sí. Bueno, muy buenas, casi buenas tardes ya. Yo vengo desde Fundación Mis Talentos. En la fundación lo que hacemos es trabajar en educación inclusiva, entendiendo educación inclusiva como la participación de todos los estudiantes. Ay, perdón, se me fue el compartir pantalla. No te preocupes. Me salía que se detuvo, como que no se podía compartir. Bueno, en Fundación Mis Talentos trabajamos en educación inclusiva, entendida como una educación de calidad para todos los estudiantes, sin importar sus condiciones. Para ello, nosotros trabajamos en la difusión de la inclusión bajo el supuesto que cuando no se conoce lo que es la inclusión o los beneficios, o hay ciertos mitos asociados, no se incluye. Por eso es importante hablar de qué se trata esto.
Trabajamos también en política pública, así que algunas cosas de las que les voy a mencionar tienen mucho que ver con políticas públicas de Chile, y también entregamos servicios a comunidades educativas y laborales, capacitación y asesoría. Entonces, para partir, yo quería comentarles cuáles son las trayectorias educativas en general en Chile. ¿Cuál es el proceso que deben seguir? Porque si bien estamos en pandemia, tenemos una situación previa. Previo a la pandemia tenemos una situación que no es la más equitativa, tenemos un sistema que no es el más justo. Tenemos la educación preescolar para los niños hasta 5 años aproximadamente, después la básica, después la media, que es la educación obligatoria en Chile, y después se abren dos posibilidades: participar de educación superior, que es lo que nos convoca hoy día, o ingresar al mundo laboral. Cuando hablamos de educación superior, hablamos de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Para partir entonces, es importante saber, después de estas trayectorias y poder hablar un poco de inclusión a través de toda la trayectoria formativa de las personas y de participación, la diferencia entre igualdad, equidad e inclusión. Manuel un poco ya hablaba de la diferencia entre esto de igualdad y equidad, donde en igualdad le entregamos los mismos apoyos a todos, sin importar de dónde provienen, y en equidad entregamos los apoyos que son necesarios respecto a las distintas condiciones. Sin embargo, en la inclusión, o justicia también se podría hablar, eliminamos las barreras de participación. Y a eso deberíamos tender. ¿Qué es lo que tenemos en las distintas etapas en Chile para poder trabajar en la inclusión o la justicia también social? En el ámbito preescolar, desde las políticas públicas tenemos 3 instancias. Tenemos el Chile Crece Contigo, que si bien es del área de la salud, promueve la estimulación temprana para que los niños puedan derribarse, o sea, se puedan derribar ciertas barreras que están a la base desde los efectos de cuna, digamos. Nacer en Chile en distintas clases sociales trae consecuencias, y este programa trata de poder un poco sopesar estas diferencias. Tenemos programas de integración escolar desde prekinder, enfocado principalmente a los trastornos de lenguaje, que es lo que se puede diagnosticar a esa edad. Y también hay escuelas de lenguaje donde se trata de trabajar algunas habilidades también para poder compensar ciertas brechas. En educación básica y media tenemos la ley de inclusión, que salió hace algunos años atrás, donde se impide la discriminación arbitraria de los estudiantes. Tenemos el programa de integración escolar, que regula y se preocupa de entregar los apoyos necesarios a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y en la enseñanza básica tenemos el decreto 83, que habla acerca de los ajustes que son necesarios para que los estudiantes participen en equidad de condiciones, poniendo especial énfasis en la diversificación de la enseñanza, donde se trata de equiparar las condiciones más allá de las necesidades que puedan tener los estudiantes. Y en el mundo laboral tenemos la ley de inclusión laboral, que hace que las personas con discapacidad pueden tener más opción de participación laboral, y se exige a las empresas, a las organizaciones laborales, que tengan un porcentaje de personas con discapacidad. Todo esto está regulado también por 2 grandes leyes, todas estas etapas, que es la ley 20.422 respecto a los derechos de las personas con discapacidad, y la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación, la ley Zamudio, que se menciona acá en Chile. Y en educación superior, los estudios nos dicen que la diversidad es fundamental. Mientras más diversidad tengamos en entornos educativos, va a haber disminución de prejuicios, desarrollo de habilidades cognitivas, mayor participación cívica, liderazgos, entre otros. Es por esto que las instituciones de educación superior buscan poder favorecer el acceso a distintos grupos, buscan invertir en esta diversidad. Sin embargo, en Chile, solo un 29.3% del primer quintil de ingreso ingresa a la universidad, en contraste con el 54.3% del quintil más alto. Es decir, las personas con menos ingresos ingresan menos a la universidad. Y además se suma una baja tasa de participación de estudiantes con discapacidad. Incluso tenemos en Chile una segregación por nivel socioeconómico en cuanto a los tipos de instituciones de educación superior.
Particularmente hay mayor probabilidad de ingreso a institutos profesionales y centros de formación técnico cuando hay un menor nivel socioeconómico. Y después, cuando ya están en las instituciones de educación superior, hay más probabilidades de persistencia cuando hay mayores ingresos, se proviene de familias con más estudios, etc. Sin embargo, las ayudas financieras han demostrado favorecer la persistencia. Es decir, en síntesis de todo esto, la diversidad favorece, es buena en la institución de educación superior, y pese a que se han hecho intentos, seguimos con tasas bajas de participación de acuerdo a los distintos niveles socioeconómicos. ¿Qué tenemos en la educación superior? Tenemos dos grandes leyes: la nueva ley de educación superior, que habla de la educación superior como un derecho sin discriminaciones, y tenemos la ley de derechos para las personas con discapacidad. Bajo estas leyes surgen distintos programas que favorecen la inclusión, que es el PASE, programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, ajustes a la prueba de transición universitaria ahora para los estudiantes con discapacidad, el sistema de ranking, hay gratuidad, beca, y hay distintos programas de las distintas instituciones de educación superior. Y así tenemos hay un porcentaje importante de estudiantes extranjeros, 1,5% había en 2016, tenemos estudiantes con discapacidad, y tenemos, también se ha aumentado la participación de mujeres en educación superior, tenemos avance en protocolos de acoso sexual. Sin embargo, continúan habiendo inequidades, continúa siendo una baja tasa de participación de estudiantes con discapacidad, y en términos de género se continúa distribuyendo por género las carreras y el acceso al mundo laboral y los ingresos posteriores. ¿Qué nos ha mostrado la experiencia como fundación? Que si bien hay ciertas barreras, cuando nosotros llegamos a las instituciones, ya sea nosotros trabajamos transversalmente con instituciones desde preescolar hasta el mundo laboral, y encontramos que cuando se trabaja en el autoconocimiento de la propia institución, cuando concientizamos, podemos hacer capacitaciones y empoderamos finalmente a las instituciones, se logran transformar esas barreras en facilitadores, tales como diversificar las estrategias del aula, generar en las instituciones dispositivos de apoyo, por ejemplo, programas de inclusión, institucionalizar la inclusión, no tampoco haciéndola específica a un programa, sino que haciendo toda la institución inclusiva. Eso nos muestra la experiencia, que es lo que sirve para favorecer la inclusión, y esto es desde antes de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? La educación se tuvo que hacer a distancia, sin embargo, no todos los estudiantes tienen acceso a Internet. La mayoría de ellos se conectan desde sus celulares, pero no todos tienen una buena conexión. Los planes de celulares estaban preparados para el WhatsApp, pero no para hacer clase. No todos los niños, cuando son pequeños, cuentan con cuidadores, ya sea padre, apoderado, lo que sea, que efectivamente manejan la tecnología. También estamos en una situación emocional compleja que se podría agudizar en quienes ya tenían una situación emocional compleja. Y esto no son solo los estudiantes, también hay que pensar en la situación emocional de los apoderados y de los profesores. Por otra parte, las funciones cognitivas se ven interferidas por variables emocionales, contextuales y de la modalidad virtual. Yo creo que a ustedes también les pasa que uno no tiene el mismo nivel de atención cuando está frente a una pantalla, en una reunión, en una clase, que cuando está en la clase presencial y hay más facilidad de participar. ¿Cómo enfrentar estas condiciones? Sumado, ya lo mencionaron los expositores anteriores, yo solo quiero agregar que hay que trabajar la empatía. Nadie estaba preparado para esto, ni los estudiantes, ni sus familias, y menos los docentes. Y estoy hablando de docentes de colegios, pero también de universidad. Por lo tanto, también hago un llamado a los estudiantes a tener esta empatía con sus docentes. Y creo que lo único que nos va a ayudar en esto es poder trabajar colaborativamente, tanto entre docentes, con los estudiantes y con las familias. ¿Hacia dónde debemos avanzar entonces después de esta pandemia? En asegurar la conectividad de todos los estudiantes, asegurar la alfabetización digital de docentes y apoderados y también de los propios estudiantes,
promover la diversificación de la enseñanza, favorecer la responsabilización de los colegios particulares pagados, porque los estudiantes llegan con brechas importantes a la universidad, estudiantes con necesidades educativas especiales, muchas veces porque los colegios, si bien hay colegios que tienen la obligación, porque reciben subvención estatal, hay colegios que no tienen la obligación para poder responder a las necesidades educativas especiales, y estos son los colegios particulares pagados. También es importante no realizar ajustes significativos para disminuir las brechas al finalizar la etapa escolar. No pueden llegar estudiantes a la universidad sin saber las cosas básicas porque no les pasaron los contenidos. También es muy importante el apoyo en la transición, ya sea la transición a la educación superior o al mundo laboral. Una mayor concientización. Y acá, por ejemplo, quiero hacer referencia a la brecha de género que tenemos. Las mujeres hoy día están asumiendo tareas que son más demandantes que las que están asumiendo los hombres, lamentablemente. No sé si ustedes lo han visto en las reuniones, pero las que aparecen con los hijos son las mujeres. Imagínense en el caso de las estudiantes universitarias. Y finalmente, invertir en aumentar la diversidad a nivel de política pública y a nivel también de políticas institucionales. Muchas gracias. Eugenia, muchísimas gracias por tu presentación. Quiero reiterar a todas las personas que nos están viendo que estas presentaciones van a estar disponibles. Creo que es información que se tiene que compartir. Te agradezco mucho, Eugenia, y a todos y a todas las que nos acompañaron también los panelistas. Me es inevitable no reiterar estos agradecimientos. Siento que es una información muy importante en el contexto, así que feliz de estar en esta instancia. Vamos a partir por la sección de preguntas. Me han llegado muchas muy interesantes, he estado ahí leyéndolas para ver bien cómo abordarlas de una manera bien amplia. Las respuestas, la idea es que sean respuestas cortas para ir abordando la mayor cantidad de preguntas posible, ¿ya? Y quiero tomar un poquito lo que hablaba Eugenia, de estas lamentables diferencias que tenemos en nuestro país. Y acá a Jorge también lo invito a que lo ponga en el contexto de México, ¿ya? Y dice así, la hace Blanca Cerón: ¿cómo acompañar de forma remota a los y las estudiantes con capacidades diferentes que viven en contexto extremo de vulnerabilidad? Y esta pregunta también la quiero juntar con otra con respecto al acceso a Internet, ¿ya? Quiero partir contigo, Eugenia, si nos puedes responder estas preguntas. Sí, acá tenemos una doble discriminación, digamos. Hay personas con necesidades educativas especiales, que ya se habló de la accesibilidad, pero ¿qué pasa cuando no tienen la conectividad? También tenemos muchas personas con necesidades educativas especiales que desde antes de la pandemia que no estaban accediendo a la educación porque vivían, por ejemplo, en entornos muy rurales. Entonces, por eso creo que es fundamental tener en cuenta que la pandemia simplemente vino a agudizar la inequidad que tenemos en Chile y la exclusión. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en entornos más rurales lo que se hace es llevar el material para que las personas puedan acceder a él de manera impresa. Lo que también hemos visto en la fundación, colegas que trabajan, es buscar otros medios de comunicación, hacer las atenciones por WhatsApp, por celular, buscar la forma que sea para poder llegar a responder las necesidades de las personas. Si bien esto a lo mejor no se centra tanto en educación superior, sí tenemos que compensar brechas que vienen desde antes y que ya dejaron fuera del sistema a muchas personas. Muchas gracias, Eugenia. Jorge. Bien, coincido totalmente con Eugenia. Esta pandemia ha venido a visibilizar más esta situación de exclusión que viven muchas personas. Contestando un poco tu pregunta, muchas veces lo que se recomienda es diversificar la manera en cómo llegamos a los estudiantes y a las estudiantes. Por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp, por medio de la plataforma institucional que se utiliza en la universidad, para de esta manera poder asegurarnos de que se está llegando y también ver cómo está la persona, él o la estudiante,
no solamente en temas académicos, sino también en temas emocionales. Pero es algo que tenemos que estar muy al pendiente, y ahí es el enfoque a pues, buscar la manera, y siempre se recomienda eso, ya sea por teléfono, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo, y tratar de hacerles llegar los materiales y recursos de diferentes maneras para asegurarnos de que no haya alguna brecha. Muchas gracias, Jorge. Catalina. Creo que es lo mismo que ya mencionaron Eugenia y Jorge. Quizás agregaría, o sea, es lo que ellos dicen, pero uno puede tratar de asegurar que haya condiciones mínimas. En nuestro caso, lo que hicimos fue hacer una búsqueda de quienes requerían tener computador, quienes no tenían conexión a Internet, y se les ha apoyado con becas de datos de Internet, que las plataformas sean accesibles, lo que mencionaba Manuel, capacitar a los profesores, estar disponibles para ayudarles también, y el acompañamiento a los estudiantes es fundamental aquí. Como ellos mencionan, el tema del celular tiene que ver con que a veces nosotros tenemos muchos estudiantes que tienen conexión, pero solo en las redes sociales, no tienen una conexión que les permita descargar los videos y hacer otro tipo de actividades. Por lo tanto, en nuestro caso, de hecho, incorporamos celulares que no teníamos como parte de nuestros materiales de trabajo, para que los tutores puedan contactarse con llamadas telefónicas, vía WhatsApp y otras formas que nos permitan llegar a aquellos que no tienen la conexión correspondiente. Y lo otro, yo agregaría cuidar los espacios de intimidad. Estoy hablando del contexto de educación superior, sin duda, pero las tutorías en ocasiones son académicas y en otras de acompañamiento. Y a veces el celular o recurrir nuevamente al correo y no a la conversación también tiene que ver con que hay un espacio en su casa o donde viven para tener algún tipo de espacio de intimidad y expresar lo que tienen. Hemos generado también espacios grupales. A veces hemos visto la necesidad de compartir con otros, porque esto también nos pone muy aislados, ¿no? La pandemia, no lo remoto necesariamente, sí la pandemia. Entonces, espacios de conexión para conversar temas quizás más generales, y estos otros muy cuidadosos de intimidad y de redes distintas para poder llegar. Muchas gracias, Catalina. Manuel, ¿te gustaría agregar algo? Estás sin audio. Ahora sí, perdón. Quizás solamente hacer un poco de énfasis respecto a estas vías de comunicación. Plataformas de educación tenemos un montón, en la UC contamos con Canvas, pero hay un montón de otras que son gratuitas y que nos mantienen y que posibilitan poder tener una buena interacción en este contexto pandemia, en este contexto que estamos viviendo como sociedad, para poder interactuar con nuestros estudiantes. Es muy importante, considero también, ser de alguna forma como docente, como profesor, como profesoras, facilitadores también del control de la ansiedad de nuestros estudiantes en esta modalidad remota. Es muy importante manejar de alguna forma esta ansiedad respecto a que, por ejemplo, no pueden acceder a un contenido, que no se conectan, que tengo problemas con mi internet. Yo creo que hay que bajar un poco la ansiedad respecto a eso, y somos los docentes, los profesores y profesoras, los que estamos encargados de ir acompañando esos procesos. Así que manejarlo también por ahí, por ese camino. Carlos, tu micrófono. Carlos, ahora estás sin audio. Me toca a mí ahora. Muchas gracias, Manuel. Voy a ir con la siguiente pregunta, la hace Paula Vaz, y dice de esta manera: si generar comunidad en línea ya es difícil entre personas oyentes, ¿cómo hacerlo con personas sordas? O dicho de otra manera, ¿qué herramientas sugieren para generar comunidad estudiantil en línea de manera inclusiva con la comunidad sorda? Acá pido que si se pueda ampliar quizá a otro tipo de capacidad, discapacidad. Eso, cedo la palabra. Me gustaría partir con Jorge. Bien, pues bueno, yo creo que lo más importante es poder identificar todas las necesidades que pueda haber para poder generar esta comunidad, porque si no tenemos en cuenta las necesidades de cada persona, pues no podemos generar esa comunidad. Para eso primero ese es el punto de partida, poder identificar cuáles son esas necesidades. Segundo, ver qué recursos se pueden implementar. Podemos crear comunidades, podemos crear actividades, podemos crear dinámicas en clase, fuera de clase,
para esta interacción de nuestros y nuestras estudiantes, incluyendo intérprete de lengua de señas, incluyendo distintos elementos visuales o auditivos para personas con alguna discapacidad visual, y tratar de utilizar las herramientas y plataformas que tienen esta ya accesibilidad para poder generar esta misma comunidad, como comentamos. Muchas gracias, Jorge. Eugenia, ¿te gustaría complementar? Sí, creo que, bueno, desde el punto de vista, desde la diversificación de la enseñanza, aparte de lo que mencionaba, los subtítulos, el intérprete de lengua de señas, es importante también contar con el material de la clase escrito para que el estudiante lo pueda tener. Los estudiantes sordos tienen dificultades para poder estar, bueno, y cualquier persona en realidad, entre que estar mirando al intérprete, el subtítulo, tomar apunte, son muchas tareas a la vez. Por lo tanto, tener un facilitador que puede ser el texto escrito, le va a ayudar. Y no solo a él, porque también podría ayudarle a algún estudiante que escuche, pero que tiene alguna dificultad de atención. O a cualquier persona que, como les decía, en pandemia estamos pendientes de otras cosas, por lo tanto de repente se nos va alguna palabra que dijo el docente. Entonces siempre tener ese material complementario. Perfecto, muchas gracias, Eugenia. Muy buen tips. Catalina, ¿te gustaría complementar las respuestas? Sí, yo creo que hay cosas relevantes. Por lo que entiendo, la pregunta apunta no solo al aprendizaje académico, sino al vínculo también social con los demás, que en el caso de estudiantes sordos podría verse afectado con el trabajo remoto. Una cosa es mediar bien para el aprendizaje y para cómo vamos a vincularnos. Hay que recordar que lo remoto no es solo poner lo que teníamos presencial en la web, es pensarlo distinto, es transformarlo. El material puede quedar arriba, que es fundamental, como dice Eugenia, para distintas personas, pero también tiene que ir acompañado de alguna mediación, de cómo se va a usar, cuál es el camino que vamos a recorrer, etc. Respecto de personas sordas, estudiantes sordos, en educación superior son estudiantes que suelen tener algún manejo también de la lectoescritura, por lo tanto lo complementamos y lo apoyamos con intérpretes de señas. Hemos tratado de que estén en las clases, como lo vemos ahora en el recuadro, digamos, pero también en otras actividades. Si la biblioteca abre talleres, ayer justo tuvimos una reunión con ellos, que esos talleres también se ofrezcan con todas las condiciones de accesibilidad, que también quede offline, o sea, en alguna parte para poder recurrir si no te podías conectar en el momento. Pero las tecnologías nos bajan barreras que a veces tenemos en lo presencial. Por lo tanto, muchas cosas al quedar escritas, al ser material, que nos llega por mail, etcétera, podría facilitar eso, y que en las otras actividades de vida universitaria también consideremos la accesibilidad, en este caso de intérprete de señas, en el caso de personas sordas usuarias de señas, porque también tenemos personas sordas que no son usuarias de señas y que se comunican de otras maneras, y por eso mencionaba antes lo de la lectura labial. Y otras cosas que pueden ayudar es la participación de los otros estudiantes, como tutores, tomadores de apunte, que también son estrategias y recursos que utilizamos para poder acompañarlos. En el fondo es el acceso sensorial, accesibilidad sensorial, también del vínculo y de las condiciones y el contexto. Muchas gracias, Catalina. Manuel. Sí, creo que en parte lo mencionaba dentro de mi presentación. Contenidos transversales. En este caso que por ejemplo, detallaba la pregunta, nos hacían alusión al tema de los estudiantes con discapacidad auditiva. Yo lo mencionaba en tema de la sugerencia que nosotros podemos realizar a través de nuestra asesoría a los docentes, de cómo ellos van a ir creando y adaptando ciertos contenidos para hacerlos de alguna forma accesibles. Y ahí hacía mucho énfasis en mi presentación, no tan solo a estudiantes que tengan necesidades educativas especiales o de alguna adecuación curricular, sino que para todos. Si vamos a ofrecer una presentación narrada, por ejemplo, en PowerPoint, que nos va a entregar un contenido, que nos va a permitir quizás insertar una metodología de clase invertida, por decirlo de alguna forma, podamos también disponer y crear el guión narrado de toda la presentación, cosa que sea accesible
al estudiante que necesita revisarlo, que necesita leerlo, o al estudiante que necesita hacer lectura de pantalla, o que puede escucharlo, o que puede ver los subtítulos. Ofrecer distintas alternativas, yo creo que es el camino, yo creo que es la forma, y nosotros como CEDOC estamos dispuestos y estamos siempre en ese sentido de poder sugerir al docente que la planificación de su clase presencial, de su clase al medio digital, tiene que ser una conversión. No podemos disponer lo mismo que estábamos disponiendo en la presencialidad. Hay cosas que debemos adecuar, hay elementos que hay que corregir, y eso se hace siempre con el acompañamiento para que tampoco estos académicos se sientan de alguna forma solos respecto a todo lo que están haciendo. Considero que eso es sumamente importante, tanto para el estudiante como para los docentes. Es una enorme pega, es un enorme trabajo que hay que hacer. Si la gente asumía que el contexto digital, el contexto a distancia iba a ser mucho más fácil porque íbamos a estar en nuestra casa, en nuestro ambiente, no lo comparto tanto. Yo creo que también hay un desgaste enorme por parte de los académicos y de los profesionales que acompañamos la educación, de poder tratar de ofrecer alternativas. Y estas alternativas son las que nuestros estudiantes de alguna forma aprovechan, ¿cierto?, para poder garantizar también el aprendizaje de los mismos. Muchas gracias, Manuel. Voy a ir con la siguiente pregunta. Voy a juntar 3 preguntas en una, y es una que hace Alicia Monroy, que pregunta cómo sensibilizar a las comunidades educativas en el tiempo de pandemia. Y también la quiero juntar con otras preguntas que incluyen a las familias, cómo se sensibiliza a la familia, y también cómo motivar a los docentes y las docentes en el contexto de lo que es inclusión y diversidad. Catalina, ¿te parece partir con esta respuesta? Es amplia, es compleja de responder quizás. A ver, yo creo que una cosa fundamental ha sido que todos estamos viviendo lo mismo. Estoy hablando del contexto de pandemia, ¿no? Por lo tanto, sin duda, a nadie le es indiferente cuando uno trata de ponerse los zapatos de otro lo que se está viviendo. Nosotros creo que algo que ha resultado relativamente bien es recoger esas experiencias. Tengo la impresión de que las personas que van liderando los equipos han logrado recoger, escuchar, preguntar, y con eso hemos podido entender qué es lo que se va necesitando y qué situaciones están viviendo las distintas personas. En nuestro caso, la Dirección de Asuntos Estudiantiles es una unidad que llega permanentemente a los estudiantes y va recogiendo cuáles son sus sensaciones, sus necesidades. Hemos trabajado con ellos también, los lineamientos docentes, con los propios docentes, los directores de docencia. Entonces, tengo la impresión de que si uno lo recoge desde la comunidad y lo va armando en conjunto, hay no solo una sensibilización, sino también podemos generar algunas ideas bien específicas. Lo que yo les presenté, que tenía lógica quizás de tips, no solo viene de un equipo que se sienta a pensar, viene de nuestro trabajo permanente con estudiantes y profesores para ir notando cosas que incluso no se nos habían ocurrido. Y uno a veces piensa cosas con la mejor intención, ¿no? No voy a poner todo en la web para que se conecten porque quiero que estén en la clase. Claro, pero no se me ocurrió pensar que quien no se puede conectar, entonces después cómo participa de un espacio de tutoría o de apoyo académico. Entonces, nos ayuda a ponerlo en conjunto. Sobre la inclusión, creo que está mencionado en todas las presentaciones, en particular la de Eugenia al final, que muestra como algunos pasos de sensibilizar y qué cosas son facilitadores. Yo creo que es vernos. Yo creo que hay que entender que la inclusión es cuando somos nosotros, como decía Jorge. Pero el que seamos nosotros no significa que somos iguales, significa que todos cabemos aquí. Y entonces hay que ver lo que es distinto, para que el nosotros acoja toda esa diferencia, y por eso está el diseño universal de aprendizaje, y eso nunca hace que dejemos de necesitar ciertas cosas específicas. El punto es que todos somos distintos y tenemos que caber en ese nosotros. Y yo creo que eso es lo que hay que ir trabajando, encontrarnos, mezclarnos, escuchar lo que le pasa al otro. Por eso decía ser curioso, no es con crítica, es curiosidad sobre eso que tú tienes que yo no conocía o que yo no tengo, ¿no? Y ponerlo en conjunto. Muchas gracias, Catalina. Jorge. Bien, yo considero que sí, efectivamente, bueno, aquí hay que ver que uno es
esta parte de la pandemia, en la cual muchos profesores y profesoras pues, obviamente también presentan cierta ansiedad, ciertas dificultades, y aquí lo que se ha hecho mucho es también recoger cuáles son esas inquietudes que hay de su parte, evidenciar que, pues, bueno, así como hay quienes están viviendo momentos de tristeza, de desesperación, de ansiedad, de angustia, etcétera, de incertidumbre, también los estudiantes, los y las estudiantes. Entonces también es hacer parte de que todos estamos pasando una situación compleja, quizás en diferentes medidas, en diferentes situaciones, pero englobadas en toda esta parte de lo que es la pandemia. Ahora, esto es por la parte de la contingencia de la pandemia. En tema, por ejemplo, de discapacidad o de inclusión de la diversidad en general, pues es algo que se tiene que ir trabajando, que se tiene que ir empujando. Desde que se está en un contexto presencial, es algo que hemos estado trabajando, el promover la cultura de inclusión, para que efectivamente podamos ver que todos y todas somos parte de esta diversidad y todos y todas somos parte de esta inclusión, para que así podamos tener en cuenta o tener de manera consciente, tanto intelectual como emocionalmente, pues que tenemos que ver y diversificar la manera en cómo llegamos a cada persona. Es algo que se tiene que ir empujando de distintas maneras para poder realmente, ahora sí, poder llegar a todos nuestros profesores y profesoras para que de esta manera podamos también ellos tener unos aliados para la inclusión. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Manuel, ¿te gustaría complementar? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que respecto a la sensibilización de la comunidad educativa y familia, creo que ahondar mucho más en lo que ha dicho Catalina y Jorge sería de más, porque le han dado en el clavo con todo lo que nosotros debemos hacer. Hay instancias claves, como por ejemplo la Dirección de Asuntos Estudiantiles, para poder acercarnos también a nuestros estudiantes, las federaciones de estudiantes también, que son un poco más cercanas a los casos de alguna forma particulares que puedan tener esto. Los compañeros son muy cordiales con los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, ya sea en lo presencial y también de alguna forma se genera el lazo, y esto se ha mantenido en lo remoto, en lo a distancia. Y me gustaría quizás un poco detenerme en cómo motivar a los docentes a que puedan insertar un poco este tema de accesibilidad en el desarrollo de sus clases. Yo creo que como nosotros estamos un poco quizás más vinculados al desarrollo con el trabajo de los docentes, no hay que perder nunca de foco, que el derecho a la educación es transversal, que no es para uno, sino que es para todos. Entonces, también hay un derecho por parte de los estudiantes con necesidades educativas especiales de poder acceder al contenido, y de poder acceder al contenido de buena forma, no de la misma forma que accede un estudiante que no tiene ningún requerimiento. Y eso es lo que hemos venido tratando de conversar nosotros a lo largo de este webinar. Hay que asegurar que nuestros estudiantes tengan acceso en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de estudiante a la información de nuestro curso. Yo creo que la premisa importante que los profesores tienen que mantener en esto, y que lo puede motivar, es que vean que la educación es un derecho, y es un derecho no solamente para personas que no tienen discapacidad alguna, sino que es para todos. Entonces también requiere un esfuerzo por parte de nosotros como docentes, de poder crear, de poder adaptar, de poder incluir de alguna forma herramientas de accesibilidad que como venimos diciendo hace un rato, puedan hacer este contenido transversal no solamente a estudiantes con este tipo de necesidad educativa, sino que sea un contenido accesible para todos. Así que por ahí va mi recomendación a los docentes, a los profesores, que asuman que esto es un derecho. No es algo que queramos hacerlo por buena voluntad, ni porque... No, es un derecho de cada uno de los estudiantes tener acceso a la información y a los contenidos disciplinares de nuestros cursos. Muchas gracias, Manuel. Eugenia. Desde la Fundación, desde nuestra experiencia, lo que podemos decir es que es fundamental que se institucionalicen las prácticas inclusivas. Es decir, primero mostrar que esto no es una moda,
Por lo tanto, es algo que viene mandatado desde leyes, pues en el caso de Chile, y desde política, pero también es que sea la institución la que se haga cargo. No podemos partir capacitando a profesores si el director no está en línea con esto. Tenemos que tener una política institucional en los colegios, en las universidades, donde esto no sea optativo, sino que se está resguardando el derecho a la educación de todas y todos los niños y jóvenes. Y lo otro que también nos parece que nos ha dado resultados, la verdad, en el ámbito de la concientización, tiene que ver con mostrar que no es tan difícil, ni es tan costoso. Que no es necesario quizás instalar un ascensor, pero sí podemos bajar el curso al primer piso. Ideal que fuera el acceso universal, pero si no se puede, bueno, se pueden hacer otros ajustes. Entonces eso también es súper importante para que los profesores también entiendan que no se trata de hacerlo todo 2 veces, de utilizar tanto tiempo extra, sino que de empezar a preparar las cosas teniendo en cuenta que podría tener un estudiante que tuviera una necesidad educativa especial ese día o ese año. Muchas gracias, Eugenia. Me es inevitable no compartir todo lo que acabas de decir de estos derechos que son intransables. Voy a hacer las 2 últimas preguntas, y esta tiene que ver bien con el PIE, ¿ya? Pero quiero también como que la tomemos en México, cómo es esta transición desde la escuela a las universidades, de estudiantes que tienen cierto diagnóstico y continúan con el diagnóstico al momento de ingresar a la universidad. Si nos pueden contar un poquito cómo es ese ingreso, cómo se mantiene ese trabajo con el estudiante. Me gustaría partir contigo, Jorge. Bien, bueno, cuando ingresa algún estudiante con alguna discapacidad en general, lo que se busca en la forma de inscripción, dentro de los datos se pregunta si declara que tiene alguna discapacidad, y se establece la leyenda que esto es con un fin de poder brindar un mejor servicio y una mejor atención para que su experiencia estudiantil sea la más apropiada. Y ya una vez de que el estudiante o la estudiante manifieste que tiene alguna discapacidad, se pide establecer qué tipo de discapacidad tiene. Una vez de que se tiene ya el proceso de inscripción, nosotros revisamos los registros de los estudiantes que pues, manifestaron tener alguna discapacidad, nos ponemos en contacto y hacemos esta como entrevista para ver cuáles son esas necesidades que pueda tener, que pueda platicarnos un poquito su experiencia, y si tiene algunas inquietudes, explicarle un poco los servicios que ofrecemos, trabajar en conjunto con el director o directora de carrera y el director o directora del departamento de la escuela en la cual esté cursando esta carrera profesional, para que todos en conjunto podamos establecer cuál es la estrategia más apropiada y ver paso a paso cuál va a ser el camino que vamos a recorrer. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Catalina. Tiene cosas similares. En Chile la admisión tiene un formato que es transversal en muchas universidades, la ex-PSU, actual prueba de transición universitaria, que va a llegar a otra después. Pero lo que se ha hecho en los últimos años es que se puede rendir esa prueba de admisión universitaria con ajuste, cosa que antes no era posible. Por lo tanto, tenemos más estudiantes con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial que ha podido acceder a rendir la prueba. Entonces, en la universidad, al menos nuestra, nosotros tenemos estudiantes que ingresaban por la vía PSU regular, estudiantes que la han rendido con las adecuaciones necesarias, y estudiantes que ingresan por una vía de equidad que tenemos internamente en la universidad, que también permite a estudiantes postular por un camino alternativo, donde no se requiere haber rendido esta prueba. Esta es una admisión para estudiantes con discapacidad visual, auditiva o motora. Dado que tenemos esta diversidad de ingresos dentro del grupo de estudiantes con necesidades especiales, nosotros también los contactamos al inicio para ofrecer algunos soportes, y está el programa PIANE,
programa PIANE, que es el programa de inclusión para alumnos con necesidades especiales, acompaña a todo estudiante, independiente de la vía por la que ingresó, de forma voluntaria. El estudiante no está obligado, pero quien decide participar cuenta con una persona que lo acompaña, una tutora, que hace un proceso semestral de ir viendo los ramos que va a tener, los ajustes que se van a requerir, se contactan con los profesores, con las unidades académicas, y van acompañando el proceso del estudiante. PIANE es el encargado técnico de la universidad de hacer el acompañamiento, capacitar a las personas que lo requieran, profesores, estar disponibles para las conversaciones y buscar esos ajustes que dice Eugenia. Esta es la recomendación. ¿Se puede A? Si no se puede, B. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin duda para facilitar la accesibilidad y velar por el desarrollo académico de calidad, que es lo que les decía en la presentación. No es una prueba que baja los estándares, es como veo de manera alternativa que se pueda demostrar el aprendizaje de manera justa, que se pueda participar del proceso de aprendizaje. Así que en este caso es un acompañamiento que se hace a lo largo de toda la carrera hasta que el estudiante egresa, y trabajamos también con muchos otros apoyos, como les decía, tomadores de apuntes. Respecto de intérprete de señas, aprovecho de comentar que otra cosa muy relevante también es que hay ocasiones en que es bueno anticipar con el intérprete o la intérprete qué es lo que va a ocurrir. Interpretar no es una traducción literal, es un intérprete de lo que está pasando en clase, del contenido del aprendizaje. Si uno puede trabajar con ese intérprete antes, va a estar mucho mejor preparada para poder también hacer esta mediación con el estudiante. Esa es la forma en que nosotros trabajamos, así que y acompañamos todo. Da lo mismo la vía de ingreso, eso es importante. Tiene que ver con la necesidad especial, pensando en las preguntas que habían llegado, con características distintas de aprendizaje o menos comunes, cómo es que abordamos el proceso para tratar de hacerlo con equidad. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Eugenia. Yo creo que es importante hacer notar el tema de la transición desde la educación media hacia la educación superior. Pasa mucho que durante la educación media se hacen adecuaciones muy significativas, dejando a los estudiantes sin mucho contenido. Por lo tanto, cuando ingresan a la universidad o a la educación superior, ingresan con brechas muy importantes que hay que trabajar. Y eso es porque no se están educando en equidad de condiciones. No se les puede quitar contenido a los estudiantes. Y en la universidad tampoco. No porque un estudiante sea ciego va a leer menos que sus pares, porque significa que ese profesional va a ser menos competente. Bueno, en el colegio es lo mismo. No puede no participar de matemática o química o lo que sea, porque llega con brecha. Llega en inequidad de condiciones, ya sea al contexto educacional superior, digamos, o al mundo laboral también. Va a llegar con menos competencia. Y lo otro que es importante, que desde la literatura internacional también se ha visto que este apoyo en la transición es muy importante y se da poco. El hecho de que los estudiantes conozcan qué pueden hacer al salir del colegio y que también sus familias le conozcan. El tema de las expectativas sobre los estudiantes es importantísimo. Si tenemos un estudiante que pensamos que no va a salir del colegio y se va a quedar en la casa, bueno, ¿para qué le vamos a enseñar en el colegio si no va a hacer nada más? Pero si sabemos que ese estudiante tiene opciones de ir a la universidad a trabajar, ir a un instituto profesional, bueno, entonces se puede trabajar también en torno a esas habilidades. Y el desconocimiento también que hay respecto a los apoyos que se dan en las instituciones de educación superior. De hecho, yo milito doblemente, también trabajo en la Católica y se está haciendo este trabajo de hacer la difusión y el vínculo con establecimientos educacionales respecto a las vías de admisión de equidad y también de los ajustes a la prueba de transición universitaria. Es importante que se conozcan, que conozcan todas las posibilidades que puedan tener. Y la orientación vocacional también desde la enseñanza media. No todos servimos para todo. Y no es por tener una necesidad educativa especial, es porque quizás no soy buena para medicina nomás. Y eso también es importante. Muchas gracias, Eugenia. Manuel. Yo creo que Catalina se refirió desde la parte del ingreso a los estudiantes, porque es su dirección, es su área.
Y solamente recalcar la importancia que se generan dentro de la universidad de poder asegurar el ingreso. Y otra forma muy importante y que también me gustaría como solamente recalcar, porque ya se mencionó, el acompañamiento para que el estudiante que ingresa, el estudiante con necesidad educativa especial, en condiciones de discapacidad, qué sé yo, logre la permanencia en la universidad. Hay un montón de instancias de acompañamiento, tanto para el estudiante como otras que se hacen con profesores para que sirvan de facilitadores, para poder asegurar la permanencia. Nosotros tenemos vías de acceso aseguradas y están las vías de acceso aseguradas de estudiantes a educación superior. Y otra cosa es que los estudiantes permanezcan. Yo creo que es muy importante ir asegurando esos mecanismos y cada vez ir bajando las tasas de deserción por estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Como lo decía Eugenia, si no son hábiles para una disciplina, claro, van a ser hábiles para otra, pero de alguna forma eso hay que ir encauzándolo y tienen que existir los mecanismos, y creo que en la UC existen, para poder hacer un acompañamiento desde que los estudiantes ingresan hasta todas las adecuaciones que se requieren hacer, tanto con el trabajo personalizado con los estudiantes como con un trabajo que se puede hacer con los docentes para lograr ser estos facilitadores o estas puntas de lanza para ir abriendo caminos, ¿cierto?, en estos temas de inclusión y de equidad de los cuales hemos conversado esta mañana. Perfecto, muchas gracias. Ya son las 2:30, pero antes de hacer el cierre, muy brevemente, por favor, si nos pueden dar algunos software para hacer traducción a subtítulos de manera automática y descripción de imágenes. Rápidamente, si nos pueden... ¿sí? YouTube es uno de los mecanismos más rápidos para poder ir agregando subtítulos. Lo pueden agregar con ir tipeando manualmente lo que van agregando, o también pueden añadir el texto que ustedes lo tienen escrito dentro de un documento en Word y van haciendo una transcripción automática. Zoom también te permite ir escribiendo texto simultáneo mientras uno está en la videoconferencia, en la clase, en la reunión, en lo que sea. También te permite ir añadiendo subtítulos. Así que si son rápidas, me quedo con esas dos. Son muy útiles. Genial. ¿Catalina? Yo creo que Manuel lo dice bien. Hay hartas opciones. La Universidad de Murcia es una que tiene muchas alternativas que se pueden descargar gratuitas. El CEDETI, Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, también tiene alternativas. Pero quería comentar que cuando se trata de las clases, algo que a nosotros también nos ha funcionado es que haya algún compañero encargado con este rol que yo les mencionaba de tomador de apuntes, que en ocasiones no solo toma apuntes, también puede ser un mediador, porque la transcripción automática a veces tiene errores, de que se escucha mal la palabra o está mal como conjugado, qué sé yo. Pero a veces, si hay un compañero, tenemos estudiantes sordos que pueden preguntar qué quiso decir el profesor, que no es que no entendió lo que se dijo, lo leyó o no comprende el sentido que tiene. Tener gente que colabora ayuda mucho. Alguien que en un chat vaya en paralelo diciendo, no, era una broma, se refería a esto otro, sobre todo cuando son cosas que no hay que entender de forma literal, que eso ayuda no solo en estudiantes sordos, también en estudiantes con algún tipo de trastorno espectro autista o algún otro tema de vinculación o comunicación. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Jorge. Bueno, yo creo que hay muchas opciones para hacer los subtítulos. Yo realmente me quedo con Zoom, que creo que es algo que ha funcionado bastante bien. Pero coincido totalmente con Catalina. Esta figura de apoyo de algún estudiante o algún estudiante que pueda hacer como también este vínculo para no solo reforzar algún concepto o algún conocimiento, sino también darle ese asesoramiento, ese acompañamiento. Le llamamos peer-to-peer, estudiante a estudiante, pues es algo que tiene mucho valor y genera mucho, pues también esa sensación, esa experiencia muy positiva. Muchas gracias, Jorge. Eugenia. Todo bien, genial. Bueno, ahora quiero que, bueno, como decía, siempre el tiempo es corto, si pueden dar unas palabras de cierre, de conclusión, para que la gente se quede con ciertas reflexiones. Eugenia, me gustaría partir contigo. Bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad y hacer un llamado a que tomemos la pandemia como un punto de inflexión, de darnos cuenta que estamos en condiciones muy inequitativas que se agudizaron
que se vienen tiempos difíciles, pero que tenemos que trabajar porque todos tengan la oportunidad de participar. Y con eso, desde el acceso universal, pero también desde la actitud de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Jorge. Pues más que nada, primero también agradecerles por este espacio, por la oportunidad de estar en este gran evento. Y bien, yo realmente algo que hago mucho hincapié es en la importancia de seguir trabajando en la cultura de inclusión. Y esta pandemia sí viene a pues, visibilizar toda esta inequidad que existe, esta situación de exclusión y de doble vulnerabilidad que viven las personas con discapacidad principalmente, pero también nos brinda esa oportunidad de hacer conciencia y seguir trabajando de manera más fuerte y más en conjunto, crear estas redes entre universidades, entre asociaciones, instituciones, incluso también con empresas, para promover una cultura y una sociedad más incluyente. Muchas gracias a ti, Jorge, por acompañarnos en este webinar. Catalina. Bueno, también muchas gracias por participar, fue muy interesante. Las ideas que creo relevantes, que inclusión es que somos todos, que cabemos todos con nuestras particularidades. Creo que esa idea tiene que ser muy clara. Somos distintos, requerimos cosas distintas, pero tenemos que poder ser parte, no solo para recibir, todos tienen algo que aportar también, no porque una persona tenga discapacidad no va a tener fortaleza. Nosotros tenemos estudiantes con discapacidad que son espectaculares tutores de otros compañeros, etcétera, ¿no? Entonces todos tenemos fortalezas y aspectos más complejos. Lo segundo, eso, no es solo discapacidad, la inclusión somos todos, hay hartos temas, yo traté de mostrar ahí que tenemos Eugenia mencionó las brechas de género, está discapacidad, está el tema de conectividad, o sea, hay muchos elementos que hay que tomar en consideración y por eso siempre es en contexto. Según el contexto y las condiciones, qué es lo que nos aparece como más relevante y más necesario. Tercero, tener altas expectativas de aprendizaje de todos los estudiantes, la línea de lo que decía Manuel. Todos necesitan aprender, corresponde que aprendan. El derecho no es acceder, el derecho es a tener una educación de calidad. Y eso es lo que tenemos que focalizarnos. Por eso el trabajo es en equipo, es un tema de cultura, de estructura. Yo mencioné cosas más específicas, pero sin duda sin un CDDOC que incorpore estos elementos de inclusión en Canvas, sin una DAE que tenga esa mirada, tampoco funciona. Y finalmente, que todos podemos ser actores de inclusión o todo lo contrario. O sea, uno no puede ser neutro. O aporta la inclusión o le pone barreras. Y ahí yo creo que cada uno tiene que mirarse respecto de sus propias conductas y aprender, no maltratarse. Uno no sabe, uno aprende, uno empieza a visualizar cosas que no veía, pero hay que hacerlo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Manuel. Bien, lo primero, agradecer el espacio, agradecer a Eugenia, a Jorge, Catalina, a Daniela, la intérprete, a ti, Carlos, por esta instancia, por compartir este momento con grandes temas que se han hablado acá esta mañana. Yo creo que estamos en un tiempo donde es una lucha que tenemos que seguir dando, que estamos en las puertas de poder seguir peleando más espacios de por lo menos de formación para nuestros docentes, para nuestros profesores y profesoras dentro de colegios, dentro de nuestras universidades, que nos permitan incluir ciertos elementos tan esenciales como el diseño universal de aprendizaje. Me quedo con esto del derecho de acceder a una educación de calidad, el derecho a acceder a los contenidos en las mismas condiciones, y creo que tenemos que seguir peleando por más espacios, por más instancias formativas, tanto para los estudiantes, tanto para los docentes, y generar más espacios de esto. O sea, yo agradezco que se creen estos webinars porque quizás estamos llegando a un montón de gente, y si esto hace eco a una persona, y si esa persona se queda con el bichito de seguir buscando, de seguir investigando, vamos a lograr que esa persona, si es docente o no, o si es un estudiante, pueda abrir un camino y una senda que se ha ido luchando paso a paso, que es difícil, pero que también este contexto tiene que servir para seguir empujando por incluir estos temas y tener más instancias como las que estamos teniendo ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, Catalina, Jorge, Eugenia, Daniela. Eso es lo que nos mueve, como tú bien dices, Manuel, llegar a la gente, que la gente pueda darle utilidad a todo esto. Yo, mi persona, estoy muy agradecido. Varias cosas ahí me movieron mucho. Y bueno, quiero dejar a todos y a todas invitados a que sigan en contacto con EduLab, con el CDDOC, con el Centro de Inclusión, con el Tecnológico de Monterrey, con Fundación Mis Talentos, para los futuros eventos, webinars, y vamos a enviar una encuesta de satisfacción, donde ustedes nos pueden dejar el correíto para poder enviar toda esta información del video, de las presentaciones que hoy día vimos. Muchísimas gracias. Les quiero pedir, por favor, que no se desconecten del Zoom, que nos despidamos de las personas que nos están hoy día acompañando en Facebook, y que nos estamos viendo pronto. Hay cualquier sugerencia, vamos a estar siempre abiertos a que nos escriban. Muchas gracias.